La educación siempre debe girar en un eje transversal que construya sobre lo preexistente para comprender la realidad humana y más aún, lograr la tarea humanizadora. Buenos días, estimadas compañeras y compañeros universitarios. Sean todas y todos bienvenidos a la sesión número 8, la cual se plantea como un espacio de diálogo y reflexión en torno a los desafíos y posibilidades que plantea el nuevo modelo educativo para la práctica docente universitaria, en el marco del ciclo de conferencias La Universidad que Transforma, Nuevos Caminos para la Docencia. Soy Eduardo Molina Salazar, asesor de la DGES, y fungiré como moderador de este conversatorio, lo cual agradezco sobremanera por tener la oportunidad que se nos brinda de coincidir, de interactuar, pero sobre todo de construir juntos. Más allá de los cambios curriculares o tecnológicos, este espacio busca sensibilizar y reflexionar sobre cómo la sostenibilidad, la internacionalización solidaria, la universidad digital, la igualdad de género y la cultura de paz pueden traducirse en experiencias formativas más humanas y socialmente comprometidas. El cómo apropiarnos de la esencia de estos bloques temáticos conocidos por todas y todos ustedes como los temas institucionales o ejes transversales, será un proceso valioso, gradual y significativo en cada persona, en las academias de los planteles, en los planteles mismos y en la institución. A continuación, presento a las compañeras y compañeros panelistas de este conversatorio, todas y todos conocidos, apreciados y reconocidos por los cargos que han desempeñado y que desempeñan actualmente. Nos distingue con su presencia la doctora Cintia Karina Rojas Mayorga. Ella representa el bloque de sostenibilidad. Ella es la directora del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima. Es especialista en sostenibilidad y acción climática y tecnología ambiental. La maestra también nos acompaña la maestra Ana Cecilia García Valencia, que representa el bloque de internacionalización solidaria. Ella es la directora de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Académica. Ha fortalecido la movilidad académica y la internacionalización del currículum, promoviendo la cooperación y la formación global de estudiantes y docentes. Gracias por estar aquí, Ceci. Nos distingue con su presencia el doctor Gerardo Emanuel Cárdenas Villa. Él representa el bloque de Universidad Digital. Él es el coordinador general de tecnologías de información y titular de la Cátedra UNESCO Nuevas Tecnologías de la Información. Ha liderado la transformación digital y promueve la innovación tecnológica y el uso eficiente de la inteligencia artificial, pero sobre todo ha fortalecido la educación digital y la modernización institucional en este ámbito. Bienvenido, Gerardo Emanuel. Nos acompaña la maestra Mayra González Flores, que representa el bloque de igualdad de género. Es la directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género. Es especialista en política pública, igualdad de género y derechos humanos. Ha participado en proyectos de investigación sobre igualdad y seguridad, fortaleciendo significativamente la perspectiva de género y la consolidación de entornos más inclusivos y equitativos en el contexto universitario. Y finalmente, nos acompaña la doctora Guillermina Chávez Torres, que representa al último bloque, que es el de Cultura de Paz. Ella es la directora general para el desarrollo integral y responsable del eje de Cultura de Paz. Es especialista en violencia de género, migración y trabajo social. Ha impulsado proyectos de educación inclusiva y bienestar universitario, fortaleciendo de manera gradual y significativa la inclusión y la cultura de paz en los ámbitos y entornos institucionales. Muchas gracias a todas y a todos los panelistas por su interés y disposición en participar en este importante espacio de diálogo. Bueno, este conversatorio se desarrollará en 2 horas y en 2 momentos. En el primero se abordarán aspectos del bloque temático. Para eso tienen 45 minutos de intervención de parte de los panelistas y 15 minutos de preguntas y respuestas. Cada bloque va a contar
con dos preguntas orientadoras, enfocadas primero a cómo se define el eje transversal y la otra cómo se implementa en la práctica. Cada eje contará con 6 minutos para responder los planteamientos. Ya conocemos todas y todos los protocolos de la etiqueta. Se les pide mantener su micrófono en silencio y también el enfoque en función del hablante para disfrutar de esta charla. Si tuvieran alguna situación con el staff, por favor reportar de alguna falla técnica, por favor reportarlo al staff para que nos auxilien de inmediato. Bien, sin más preámbulo, entremos en materia y en la esencia y en el sabor de este conversatorio y damos paso al primer eje temático, sostenibilidad, que representa Cintia Karina. Bien, en este énfasis primordial, Cintia Karina, de formar al estudiantado como personas comprometidas con la preservación de la vida y el desarrollo sostenible, capaces de prevenir y de atender problemáticas ambientales, sociales, económicas y sobre todo tener decisiones éticas y responsables orientadas al bien común. Desde esta óptica, ¿cómo puede la sostenibilidad integrarse de manera transversal en cualquier asignatura, incluso en áreas que tradicionalmente no se relacionan con temáticas ambientales o sociales? Y bueno, una vez que tengamos esta visión clara, desde la práctica docente, ¿qué estrategias concretas permiten fomentar en el estudiantado una cultura de responsabilidad social, ética y compromiso con el desarrollo sostenible? Te cedo el uso de la voz y tienes 6 minutos. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenos días a todas y todos. Pues es un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo panel con mis compañeros y con todos ustedes. Y bueno, también agradecer al equipo de la DIGEPA, doctora Marta, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, comenzamos con el eje transversal de sostenibilidad y medio ambiente. Si me permiten, muchísimas gracias. Pues el eje de sostenibilidad y medio ambiente, ¿a qué se refiere? Como su nombre lo dice, sostenibilidad, pues se refiere al tema de sostenible, que se sostiene en el tiempo, ¿no? Pero ¿qué es sostenible? O sea, la sostenibilidad tiene que ir, o más bien está relacionada directamente con el tema de recursos naturales y con el tema ambiental. Sin los recursos naturales o sin el tema ambiental, pues el desarrollo social, el desarrollo humano, pues no existiría, ¿no? La vida como tal no existiría y por lo tanto todo lo que se concibe como desarrollo económico, social, etcétera, pues no existiría si no hubiese recursos naturales, ¿no? Y entonces eso está relacionado con el tema del cuidado del planeta Tierra y una relación de coexistencia, ¿no? Es bien sabido que durante muchos años estuvimos viviendo y desarrollándonos como si el ser humano fuese el eje de atención, ¿no? O el centro del planeta, cuando al final de cuentas, pues el centro del planeta realmente son los recursos naturales. Y entonces todo esto viene alineado al tema de la Agenda 2030, la agenda global, como es bien sabida, que tiene o consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y entonces digamos que estos 17 ODS nos marcan una ruta estratégica, ¿no? Que nos permite avanzar, digamos que a través de 3 pilares principales. Los 3 pilares principales pues son desarrollo económico, desarrollo ambiental o protección y cuidado, preservación del medio ambiente, y el desarrollo social. Esto a su vez pues se articula en las 5 Ps o otros 5 pilares estratégicos, los cuales están, digamos que divididos en personas, en planeta, en prosperidad, en paz, en alianza, y es aquí donde al final de cuentas todos los ejes transversales tenemos coexistencia, ¿no? En la agenda global, en la agenda 2030. Los 17 ODS pues están relacionados entre sí a través de metas estratégicas y todos atienden e impactan de manera directa y de manera indirecta pues los 3 pilares de desarrollo ambiental, desarrollo social y desarrollo económico. Ahora, alineado al tema del modelo educativo,
pues cómo lo podemos nosotros aterrizar, ¿no? Porque queda un poco abstracto. Es una hoja de ruta muy sencilla que nosotros podemos consultar y a través de los objetivos nosotros podemos ver de qué manera desde nuestra disciplina, desde el área que nosotros estamos enseñando como docentes, pues podemos aportar. Todas las áreas aportan, todas las áreas de expertise, todos los temas aportan, pero sí me gustaría invitarles a que no viéramos, por ejemplo, ya el tema ambiental como un tema que se agrega, ¿no? O como una asignatura que se agrega. Más bien el tema de sostenibilidad se tiene que ver como si fuese un lente para poder nosotros enseñar, ¿no? Y que estos pues estudiantes se formen de manera sistémica. El rol y acción del docente en las 5 dimensiones del modelo educativo, pues es muy simple. Por ejemplo, desde la parte ontológica, el rol docente pues es formador de personas, es bien sabido, íntegras, éticas y comprometidas con la vida y el planeta. La acción docente tiene que promover valores socioambientales, fomentar la empatía, la responsabilidad, el sentido de propósito. Y entonces, a manera de esquema, aquí se presentan como las 5 partes que nosotros como docentes tenemos que implementar desde la parte del rol y la parte de la acción, ¿no? Hay también competencias que se comentan como competencias para la educación, para el desarrollo sostenible, que lo marca también la UNESCO, donde nos dice que tenemos que saber, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber transformar, que justo son las competencias también que están inmersas en el modelo educativo de la Universidad de Colima. Y entonces es ahí donde los estudiantes tienen que aprender a transformar, pero no a cualquier transformación. Tienen que aprender a transformar con ética, con valores, con responsabilidad, ¿sí? Para que a través de su desempeño como futuros profesionistas y como actuales miembros de la sociedad, pues puedan tener un actuar responsable y corresponsable con el medio ambiente. Y es así como a través de la implementación del modelo educativo, nosotros como docentes estaríamos formando estudiantes que comprenden la complejidad de los desafíos socioambientales, que actúan con corresponsabilidad y ética, que colaboran en un ambiente de empatía, diversidad, que innovan para generar soluciones creativas y sostenibles y que transforman el entorno contribuyendo a un futuro y un presente sostenible y en armonía con el planeta. Entonces, bueno, a grandes rasgos, el eje transversal sostenibilidad y medio ambiente, pues se articula con la Agenda 2030 y de cierta manera, pues coexiste también con los demás ejes transversales. Muchas gracias, Cintia Karina, por lo compartido. Gracias. Destaco 2 palabras fundamentales para poder dimensionar esta gran labor que se debe realizar. Hablaste de coexistencia, pero también de corresponsabilidad. Justamente Así es. estamos no solo en el contexto áulico, en el contexto universitario, en la vida misma y en nuestra Es casa, correcto. cómo apropiarnos de eso y mejorar nuestras condiciones de vida con un impacto en el presente, pero sobre todo en el futuro. Muchas En el gracias. futuro. Gracias. Con gusto. Corresponde ahora al bloque de internacionalización solidaria a cargo de Ana Cecilia. Y en ese sentido, Ana Cecilia, en lo que respecta al desarrollo de una ciudadanía global e intercultural, en el estudiantado y por qué no también el personal universitario, que sean capaces de colaborar o que seamos capaces de colaborar, dialogar y aprender con personas y comunidades de diversos contextos, desde esta vertiente de interacción, perdón, e encuentro. ¿Cómo puede la internacionalización dejar de entenderse únicamente como movilidad académica y convertirse en una experiencia de colaboración solidaria e intercultural accesible para todo el estudiantado? Y bueno, una vez aterrizado estos énfasis, ¿qué experiencias o herramientas digitales pueden ayudar al profesorado a incorporar perspectivas globales e interculturales en sus asignaturas? Sí, Adelante, muchas Ceci. gracias, Lalo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí esta mañana con todos ustedes. Efectivamente, si yo les preguntara qué se les viene a la mente cuando yo digo internacionalización,
Seguramente lo primero que pensarán será el programa de movilidad o movilidad nacional o internacional. Y es que históricamente la internacionalización en las instituciones de educación superior ha sido asociada principalmente con la movilidad académica de estudiantes y de profesores. Si bien estas experiencias continúan siendo una de las estrategias más valiosas para el desarrollo de competencias globales e interculturales, pues su alcance suele estar muy limitado por factores económicos, lingüísticos, geográficos, personales, entre otros, lo que impide pues que la totalidad del estudiantado pueda verse beneficiado de ellas. Pero de acuerdo con el nuevo modelo educativo de nuestra institución, la internacionalización solidaria se concibe como un proceso transversal de formación integral y no únicamente como la posibilidad de realizar una estancia en otra institución nacional o internacional. El reto aquí consiste, como bien lo mencionabas, en garantizar que todo el estudiantado tenga acceso a experiencias internacionales e interculturales, pero experiencias significativas. Y esto, por supuesto, implica incorporar dimensiones globales, es decir, que el estudiante comprenda cómo su profesión se relaciona con los desafíos y con las oportunidades del mundo actual. Dimensiones interculturales, es decir, desarrollar la empatía, la comunicación efectiva y el respeto por la diversidad. Las dimensiones comparativas en el currículum al fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de identificar buenas prácticas que puedan adaptarse a distintos contextos. Por supuesto, también el de promover el trabajo colaborativo con estudiantes y docentes de otros países y generar espacios de aprendizaje orientados a la cooperación, a la inclusión y a la solución de problemáticas compartidas. En congruencia, pues, con la visión humanista y socialmente responsable del modelo educativo, la internacionalización solidaria debe contribuir a formar personas capaces de comprender la complejidad del mundo, de convivir en la diversidad, actuar éticamente y participar en la construcción de sociedades más justas, sostenibles e inclusivas. Y en este sentido, la internacionalización solidaria contribuye al desarrollo de los saberes conocer, al ampliar la comprensión del mundo, al saber hacer mediante la colaboración en contextos diferentes, al saber ser, al fortalecer valores éticos y responsabilidad social, al saber convivir a través del diálogo intercultural y al saber transformar, al impulsar la participación activa en la construcción de soluciones de desafíos locales y, por supuesto, globales. Y en base a estos saberes y contestando a lo que me comentaba sobre la segunda pregunta, ¿qué experiencias o herramientas digitales pueden ayudar a los docentes a incorporar perspectivas globales e interculturales en sus asignaturas? Quiero compartirles que el modelo educativo reconoce la importancia de la innovación, de la flexibilidad y del uso de las tecnologías digitales para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, existen diversas experiencias y herramientas que permiten incorporar perspectivas internacionales e interculturales sin necesidad de una movilidad física. Por ejemplo, en un currículo con perspectiva global podemos integrar en el programa de la asignatura bibliografía de autores internacionales, estudios de caso de diferentes países o análisis de tendencias mundiales relacionadas con la disciplina que se estudia, textos en un segundo idioma como parte de la bibliografía, estudiantes visitantes como factor pedagógico, aprendizaje de inglés o de otro idioma, clases enseñadas en otro idioma. Podemos también implementar webinarios con expertos extranjeros, invitando especialistas internacionales a que puedan impartir una sesión virtual, permitiendo que el estudiantado conozca perspectivas de fronteras sin necesidad de salir del aula. El intercambio académico virtual que permite que el estudiantado pueda realizar un intercambio sin salir de ciudad, sin salir de casa, tomando clases con instituciones de otros países. Utilizar recursos educativos abiertos internacionales a través de los cursos masivos de MOOC o materiales producidos por organismos internacionales que contribuye a ampliar la perspectiva de análisis y comprensión de fenómenos globales. Un ejemplo muy claro son los cursos de Santander Open Academy, que por cierto
ejemplo, el próximo semestre a través del programa de becas se estarán ofertando una serie de cursos que nos destinó Santander Open Academy, cursos que si bien es a través de Santander, pero serán impartidos por instituciones de gran renombre, el uso de material producido por organismos internacionales que contribuye a ampliar la perspectiva de análisis y comprensión de los fenómenos globales, proyectos COIL, que es otra de las opciones que se tienen maravillosos sin salir de casa, la internacionalización en casa, como bien la conocemos. Estos proyectos COIL son una metodología que integra proyectos académicos conjuntos entre grupo de estudiantes de diferentes países, favoreciendo el desarrollo de competencias interculturales, la comunicación internacional y el trabajo colaborativo, las clases espejo, que permiten que estudiantes y docentes de 2 o más universidades de distintos países compartan sesiones académicas, discutan problemáticas comunes y contrasten perspectivas culturales y disciplinares. Seminarios y conferencias internacionales virtuales, microcredenciales, que sabemos que es una certificación de un aprendizaje que reconoce la adquisición de ciertos conocimientos, habilidades o competencias muy específicas en un área 10 determinada. segundos, Ceci, por favor. Y sí, y algunas otras actividades, por ejemplo, como proyectos interdisciplinarios de incidencia local, la diplomacia científica y proyectos de investigación colaborativa y oportunidades de colaboración internacional que tenemos con Erasmus, DAT, Santander Universia y Columbus, por mencionarles algunas asociaciones internacionales que ofrecen financiamiento a través de convocatorias internacionales. Muchas gracias, Ceci, por lo que enfatizas y es fundamental el dimensionar cuáles son estas implicaciones emocionales y de autorregulación justamente. Y creo que, bueno, este evento mundial, este evento internacional que es el Mundial, que afortunadamente ganó México, nos muestra ejemplos de cómo hay situaciones, por ejemplo, lo que vivió la selección de Irán, ciertos desplantes de ciertos países, de ciertos entornos, pero también la otra, el acoger justamente un pueblo a otro pueblo que ha sufrido y demás. Digo, lo comento porque es necesario que también abramos nuestras ventanas a los acontecimientos que estamos viviendo. Pero ahora manejándolo en el contexto del aula, pues es fundamental ese aplomo, esas virtudes que las y los estudiantes deben tener, pero también aquellos a los que acompañan, ¿verdad? Para que obviamente sea una experiencia grata, una experiencia que resultará significativa, pues para toda la vida. Muchas gracias, Ceci. Es el turno del bloque de Universidad Digital a cargo de Gerardo Emanuel. Bueno, y atendiendo a la encomienda de promover el uso crítico, ético, creativo e innovador de las tecnologías digitales y en las cuales pues todos estamos inmersos, la dinámica institucional está justamente muy sostenida en esta vertiente, pero también de la inteligencia artificial y de los retos que nos está llevando. Sí, sí favorece, pero por un lado a lo mejor intenta coartar iniciativas, intenta coartar a lo mejor lo original y cómo rescatarla para que sea utilizada en los procesos formativos por los actores, o sea, el estudiantado, el profesorado, pero también aquellas personas que estamos en la parte administrativa, que somos también un soporte, ya sea para resolver o para reconocer justamente trayectos formativos o curriculares. Bien, desde estos requerimientos un tanto institucionales, globales y personales, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el profesorado para transitar hacia una cultura de universidad digital centrada en el aprendizaje? Y bueno, y una vez que tengamos este andamiaje de cuáles son esos retos, ¿cómo asegurar que el uso de la tecnología digital no solo modernice la enseñanza ni las prácticas y esquemas laborales de la universidad, sino que también fortalezca la participación, la creatividad y el pensamiento crítico del estudiantado? Te escuchamos, Gerardo. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. Para dar respuesta al primer punto, me gustaría invitarles a reflexionar sobre el corazón mismo de nuestro modelo educativo, el humanismo.
Cuando hablamos de universidad digital, a veces caemos en la trampa de pensar solo en cables, plataformas o inteligencia artificial, pero la realidad es mucho más profunda. El reto principal que enfrentamos no es únicamente técnico, es profundamente humano. El mayor desafío es perderle el miedo a lo nuevo y tener la disposición permanente para transformar nuestra práctica docente. Históricamente hemos sido portadores del conocimiento, pero hoy nuestro rol evoluciona. El reto es convertirnos en diseñadores y diseñadoras de experiencias, en mediadores y orientadores que acompañan al estudiantado en entornos cada vez más complejos. Tenemos frente a nosotros la llegada de herramientas disruptivas como la inteligencia artificial generativa. El desafío institucional y docente no es prohibirla ni temerle, sino aprender a integrarla en nuestras aulas con reglas claras, de manera ética, transparente y responsable. Sabemos que este tránsito no es sencillo y que existen brechas, pero la universidad no nos abandona y a través de la profesionalización docente constante buscamos fortalecer no solo nuestras habilidades tecnológicas, sino también las pedagógicas y las socioemocionales. En resumen, el gran reto es entender la tecnología no como una carga adicional, sino como una herramienta de equidad e inclusión que nos acerca a las diversas realidades de nuestro estudiantado. En relación al segundo punto, la tecnología por sí sola no transforma la educación. La clave radica en cómo la utilizamos. Si usamos nuestras plataformas únicamente para proyectar un PDF o digitalizar una clase tradicional, no estamos logrando un cambio real. Para asegurar que la tecnología detone la participación y el pensamiento crítico, debemos acompañarla forzosamente de metodologías activas. El enfoque constructivista de nuestro modelo nos invita a implementar estrategias como el aprendizaje basado en retos, el aula invertida, el estudio de casos o la gamificación. En esos escenarios interactivos, el estudiantado deja de ser un receptor pasivo y se convierte en el protagonista indiscutible de su aprendizaje. En la práctica, eso significa aprovechar recursos que la institución ya está impulsando, como los recursos educativos digitales e institucionales, que conocemos como READY, para diseñar ambientes donde el conocimiento se construya de forma colectiva. Pensemos, por ejemplo, en cómo la tecnología nos permite hacer internacionalización en casa, conectando a nuestros alumnos con pares de otros países mediante clases espejos para resolver juntos problemas de sostenibilidad ambiental. Ahí es cuando la tecnología cobra verdadero sentido, cuando deja de ser el fin y se convierte en un medio transversal que empodera al estudiantado para colaborar, convivir pacíficamente, ser creativos y transformar su realidad. Nuestro éxito estará en usar lo digital para hacer, paradójicamente, una universidad mucho más humana. A manera de conclusión de estos dos puntos, si unimos estos dos grandes escenarios, el de atrevernos a transformar nuestra práctica y de movilizar el aprendizaje mediante tecnologías activas, comprenderemos el verdadero propósito de la universidad digital dentro de nuestro nuevo modelo educativo. Debemos ver a la universidad digital no como una herramienta aislada, sino como un ecosistema integral y transversal que impulsa la innovación en nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión. Este eje facilita nuestra labor educativa porque se convierte en un puente que promueve la equidad, la inclusión y la accesibilidad, ayudándonos a reducir las brechas tecnológicas en nuestra comunidad para que nadie se quede atrás. Al apropiarnos de la universidad digital y de políticas de justicia digital, podemos aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial o la analítica de datos para lograr algo fascinante, que es personalizar la experiencia educativa de cada alumna y alumno y maximizar el potencial de toda nuestra comunidad. Finalmente, este eje nos da los medios para crear ambientes interactivos y abiertos, medios que bien utilizados nos empoderan para hacer un profesorado más colaborativo, más presente y más humano en la formación de la ciudadanía crítica que demanda nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. La verdad que me cautiva lo que expresas
y destaco palabras muy interesantes, sobre todo cuando dices de que somos diseñadores de experiencias de aprendizaje y poner en el corazón esta parte humana y trabajar en torno a eso, pues obviamente nos lleva a, como expresaba la frase que al inicio me compartí, humanizar. Y justamente el no ver nada más como este soporte o como un medio más, abre la posibilidad de que justamente en las aulas seamos esos diseñadores de experiencias, estos digamos, sentados en bases pedagógicas, en bases psicológicas, pero sobre todo en bases emocionales, que justamente dan vida a este gran ecosistema y esta interacción que podamos tener el estudiantado, el profesorado, pero también los demás elementos que son fundamentales en la institución. Te agradezco mucho lo compartido. Avanzamos ahora al siguiente bloque, que es igualdad de género. Este bloque lo representa la maestra Mayra González Flores y pues también es un bloque fundamental porque parte o forma parte de la premisa del saber vivir. Es decir, cómo saber vivir en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos y cómo crear relaciones basadas en la equidad, el respeto y la justicia social, promoviendo la eliminación de desigualdades, estereotipos y prácticas discriminatorias para garantizar, fíjense muy bien, la igualdad de oportunidades y derechos. Desde esta visión integradora, Mayra, y de esta valoración de la persona y de las personas, ¿de qué manera puede incorporarse la perspectiva de género en la práctica docente cotidiana, más allá de contenidos temáticos de las asignaturas o de ciertos sesgos que a veces creamos en abordar ciertas temáticas y dejar de lado quizá otras? Bueno, y una vez que tengamos este andamiaje importante, ¿qué acciones concretas pueden implementarse en el aula para promover relaciones igualitarias, prevenir violencias y garantizar espacios seguros de participación? Todos conocemos los contextos y la verdad que hay área de oportunidad en ese sentido. Te escuchamos atentos, Mayra. Muchas gracias y agradezco, al igual que mis compañeras y mi compañero, el espacio para poder compartir algo que planteábamos justamente en estas reuniones de trabajo, en comprender que los temas transversales dentro del modelo educativo no tienen que verse como temas separados, no tienen que verse como temas independientes o aislados, sino desde esta mirada integradora, estructural, sistemática, pero como lo decía Karina, sobre todo una posibilidad de mostrar que lo que estamos planteando desde los temas transversales es, además del tema disciplinar, comprender la complejidad de la realidad a la que nuestras y nuestros estudiantes se enfrentan. Esta posibilidad es lo que nos da no solamente que conozcan y que tengan actualizaciones en los contenidos temáticos, sino desde qué otras miradas se complejiza. Y también retomo esto que tú lo señalas. De pronto los saberes no tendríamos que entenderlos como estos procesos lineales, no se va a dar uno, después otro, sino como un proceso de ir y venir continuamente de aprendizajes a partir de esto. Y lo que precisamente la igualdad de género nos permite posicionarnos desde una mirada crítica, compleja, en donde reconocemos la experiencia individual, pero también colectiva, y a partir de ahí se empieza a construir. Y voy a tomar un ejemplo de cómo estos temas temáticos se van tejiendo. Karina hablaba desde la sostenibilidad, el tema del cuidado, y desde las epistemologías feministas estamos hablando de, por ejemplo, de la crianza mutua, de la corresponsabilidad, de cómo no podemos entendernos como personas si no cuidamos el medio ambiente. Y como personas, ahí haría una separación como mujeres y como hombres nos comprendemos, como las diversidades exogenéricas, cómo estamos interactuando, cómo esta interacción con el medio ambiente nos permite comprender, nos permite convivir, nos permite hacer, transformar, porque todas estas construcciones socialmente van generando diferencias, y eso es lo que queremos desmontar, cómo estas diferencias que a partir de las corporalidades se generan,
cómo eso no tendría que convertirse en desigualdades, en discriminación, en exclusión, sino al contrario, como estos procesos de aprendizaje y experiencias situadas que nos van a permitir hacer una construcción del conocimiento y una comprensión mucho más enriquecedora, como lo planteaba, por ejemplo, Ceci, cuando hablábamos de internacionalización. Cómo la interculturalidad no viene a abonarse como un tema, sino más bien como una posibilidad de ver cómo todo esto interactúa. Y entonces, a partir de, digamos, de estos planteamientos, yo más que separar estos dos elementos de la práctica docente y el aula, cómo se integran, porque es un constante ir y venir. En la práctica docente, evidentemente, lo que tenemos que recuperar es reconocer nuestra posición desde el poder. Cuando hablamos de género, hablamos de relaciones de poder, de cómo siempre va a haber esta interacción, una posición de unas personas sobre otras en el sentido de el reconocimiento social. Como docentes tenemos una posición de poder en el aula. ¿Cómo vamos a transformarla? ¿Cómo la vamos a hacer mucho más horizontal? Puede ser desde el uso del lenguaje incluyente y no sexista, que es un primer paso. Ya lo señalaba también y algunas recomendaciones en aspectos formales, por ejemplo, y en la dimensión curricular que está en nuestro modelo, utilizar fuentes y autorías de mujeres, de diversidad sexogénérica, porque desde ahí construimos el conocimiento. ¿Cómo estas miradas enriquecen nuestras disciplinas? ¿Cómo construimos los casos y los ejemplos de estudio? Es decir, ¿cómo vamos a aproximarnos a esos ejemplos que puedan ser cercanos, reales a nuestras poblaciones, al estudiantado, y no colocarlos en situaciones que quizá ni siquiera pertenecen a un contexto inmediato, las vivencias que viven mujeres y hombres en distintos espacios, en distintos momentos? Y bueno, los criterios de evaluación, ¿cómo vamos a hacer implícito este tema de género en la evaluación, que usen lenguaje incluyente? Si yo estoy reproduciendo algún tipo de sesgo por el o solo hecho de ser mujeres, de ser hombres, si tengo en cuenta cargas adicionales que pueda tener mi estudiantado y que eso impregne su rendimiento. Y esto en conjunto también nos permitiría plantear acciones concretas en el aula. ¿Cómo hacemos esta construcción de cómo este saber conocer, cómo este saber hacer convivir realmente retoma los saberes situados? ¿Cómo sabemos y cómo nos presentamos frente al grupo si reconocemos estas limitaciones que también tenemos, estas desigualdades? Y sobre todo esta parte que a mí me parece fundamental, el cuidado como una práctica pedagógica, cómo también reconocer las realidades que vive el estudiantado actualmente, que también son complejas, pero también yo cómo llego al aula, cómo también yo empiezo a interactuar con ese proceso y evidentemente genero procesos mucho más empáticos, mucho más cercanos, y también conocer cuáles son las expectativas de aprendizaje, ¿no? Y cómo el estudiantado también nos puede dar estos elementos de conocer problemáticas que quizás como están alejadas de mi realidad, pues no las conozco. Entonces, como les decía, esto no interactúa solo, esto no es como cada quien por su lado, sino cómo se va integrando. Esto evidentemente nos va a permitir la transformación de dinámicas y prácticas, que eso es lo que apuesta cuando estamos viendo desde el enfoque de igualdad de género. Y precisamente aterrizamos en eso lo que el modelo educativo dice, los formativos que favorezcan la igualdad y aseguren la justicia social en la vida universitaria. Muchas gracias, Mayra. Qué importante esta luz que nos brindas y también reconocer que en la institución hemos avanzado significativamente. Hablamos del ser humano, hablamos de humanizar y debemos dejar de lado polarizaciones que no nos llevan a nada o hacer comparativos donde en vez de ver el lado positivo, pues obviamente quedan fuera de enfoque y lo que buscamos justamente es eliminar la discriminación, sentirnos bien en nuestros entornos, reconocer las potencialidades de cada persona, de cada ser, y al final, pues la suma de la luz de cada quien, pues nos lleva a crear reflectores para todas y todos. Te agradezco mucho lo compartido. Bien, y seguimos avanzando en estos bloques tan interesantes, muchos ya pues conocidos por ustedes, porque obviamente se ha tenido un trabajo arduo en cada uno de ellos. Tenemos el modelo, tenemos pues el complemento que se le brindó también al modelo educativo con estas visiones y justamente pues hay tarea por hacer. Bien, finalmente cerramos esta serie de intervenciones por bloque
Y ahora nos centraremos en el bloque de la cultura de paz, tan necesaria e imprescindible en nuestros contextos, pero también en cada uno de nosotros. Cómo sentirla, cómo vivirla y cómo expresarla. Y bueno, nos compartirá la doctora Guillermina esta parte. Y bueno, siendo una de las piedras angulares para saber vivir y fomentar no solo el saber vivir en el contexto escolar, sino la convivencia armónica en los diferentes grupos en los que nos desempeñemos, donde exista el diálogo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos. Y díganme ustedes dónde no hay conflictos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hacer para fortalecer justamente ese respeto, esa dignidad humana? Y bueno, en esta sensibilidad y en el actuar que se requiere, ¿cómo puede la docencia contribuir a la formación del estudiantado capaces justamente de dialogar, de resolver conflictos y de convivir respetuosamente en contextos presenciales y digitales? Y fíjense bien el énfasis, respetuosamente en lo presencial y en lo digital. Bueno, y teniendo esta base, me lleva a al siguiente cuestionamiento. En tiempos de polarización y violencia digital, ¿qué papel tiene el profesorado universitario en la construcción de una cultura de paz desde el aula? ¿Seremos ejemplo? ¿Tenemos áreas de oportunidad? Te escuchamos atentos, Guillermina. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Agradezco a las doctoras, tanto Susana como Marta, por la invitación. Quiero agradecer también a mis compañeros panelistas y, por supuesto, a la maestra Sonia y a Aurelio que nos estuvieron acompañando también en generar esta dinámica tan interesante. Bueno, quiero decir que realmente el espacio, entiendo, es una parte de poner algunos elementos que nos podemos llevar para reflexionar sobre los ejes transversales. Las preguntas son preguntas, me parece, complejas, el espacio es pequeño, no podemos ahondar en ellos, por eso me voy a pegar un poco al guión de algunas ideas que les quiero compartir, justo para seguir profundizando en otro espacio sobre ello. Entonces, bueno, quiero referirme que este seminario, bueno, nos ha servido para reflexionar, creo, nuestro papel como docentes y la contribución que tenemos y seguramente nos ha permitido reconocer y yo espero que no haya una mala sensación de que tenemos una ardua labor, una labor titánica, ya que por un lado pues se nos pide formar jóvenes capaces de dialogar y resolver conflictos, pero por otro lado también hacerlo en un contexto que ya se ha estado mencionando, un contexto histórico donde la violencia digital, la polarización y los algoritmos pues fomentan ciertas dinámicas de ataque, la cultura de cancelación y demás. Entonces, ¿cómo lo logramos? Realmente me parece que es son preguntas bastante complejas. Sin embargo, quiero hacer una reflexión en el que me gustaría que nos imaginemos que convertimos nuestra aula en un escenario de simulación de paz y de ciudadanía, esta ciudadanía que se extiende desde el entorno físico al entorno digital y que en este escenario importa mucho la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que convivimos y la forma en la que evaluamos. Entonces, en este escenario de simulación, no quiero decir que vamos a ser ficticios en este escenario, sino que vamos a poner en práctica estos elementos. Como pueden ver en las imágenes de apoyo que les estoy compartiendo, ahí van a ver algunos autores que sustentan las ideas que estoy plasmando en esta pequeña intervención, pero que podemos luego dialogarlas, espero. Entonces, al igual que Mayra, me parece que el planteamiento que nos haces de las 12 preguntas, pues las podemos ver de maneras integrales porque finalmente están correlacionadas de una manera sistémica. Entonces, ya se ha estado discutiendo a lo largo de este seminario, por ejemplo, la primera dimensión, que es la dimensión ontológica. A lo que me gustaría relacionada con el tema de cultura de paz es referirme al idioma del cuidado como este humanismo renovado en el que ya se ha estado discutiendo, ponemos al ser en el centro del acto educativo, en este escenario en el que la virtualidad parece que nos deshumaniza o nos desinhibe y nos permite exacerbar las diferentes manifestaciones de violencia, la práctica docente debe transformarse a través de la pedagogía del cuidado como el idioma para guiar
al grupo a hablar desde su vulnerabilidad, desde sus sentimientos y sus necesidades reales, a los que ya hacía alusión también la maestra Mayra. Enseñar a un joven a decir, yo me siento frustrado porque necesito apoyo en lugar de atacar a un compañero o a una compañera. Es decir, tratar de identificar la emoción que puede haber detrás de un acto o de un conflicto. Centrarnos en el ser y en su idioma es desarmar ese lenguaje del prejuicio, de los estereotipos y del juicio moral, el idioma del cuidado que debe atender al ataque. Entonces, en ese sentido, pues internalizar el ser y replicarlo con sus pares. En la segunda dimensión, me gustaría ponerle en la epistemología esta justicia cognitiva para enfrentar el dogmatismo digital, aludiendo también a las preguntas que se me han planteado. Frente a las cámaras de eco de Internet que pueden encerrar a nuestra comunidad estudiantil en burbujas ideológicas radicales, el docente transforma su práctica mediante una ecología de saberes. Nuestro papel es democratizar el conocimiento, permitiendo los contenidos disciplinares dialoguen de forma horizontal y respetuosa con las realidades empíricas, contextuales y comunitarias del estudiantado, que también el día de ayer la doctora Rebeca hablaba sobre estos puntos. Al rescatarlo, generamos una justicia cognitiva a través de una construcción colectiva, plural y diversa que transforme las reglas del juego en un diálogo basado en la comprensión para poder explicar y traducir una postura contraria. En la dimensión pedagógica, la propuesta o el planteamiento que pudiera ayudarnos a fomentar esta cultura de paz están los círculos de cocuidado y de mediación escolar. Frente a esta cultura de la cancelación virtual y de otras manifestaciones de la violencia digital que destruyen o merman el entendimiento mutuo, el docente transforma la estructura física y relacional del aula para convertirla en una microsociedad viva. El papel del profesorado es diseñar círculos con estas características como dispositivos pedagógicos que permitan, por un lado, mover las bancas del aula, donde podamos poner que los cuerpos se miren de frente y el disenso, que ya hacías alusión también a ello, pues se gestione cara a cara a través de la palabra restaurativa. Este laboratorio social donde el conflicto, y ahí sí me parece que podríamos profundizar en ello, el conflicto pues puede ser nuestro mejor insumo didáctico para aprender a convivir y a ensayar la democracia. También, por ejemplo, estos círculos nos pueden ayudar a facilitar cómo podemos establecer acuerdos de convivencia que de manera horizontal se ponen en discusión y en diálogo y que nos permita de alguna manera al inicio del semestre marcar la dinámica de convivencia que vamos a establecer y a llevar y a construir 10 durante todo el segundos, por semestre. favor. Sí. Y tengo las otras dos dimensiones que están relacionadas con lo técnico crítico, es decir, la alfabetización ética a la que ya hacía alusión también el doctor Gerardo. Ahí hay algunas dinámicas que son interesantes y que se pueden aplicar. Por ejemplo, el minuto del tuit para identificar los sesgos o intenciones políticas. También el buscador limpio, hacerle el comparativo de utilizar tu buscador de manera normal y también hacerlo desde privado para ver cuáles son los resultados que el algoritmo ya te va leyendo y que ya te va dando información que tienen algún sesgo. Y la dimensión evaluativa, la corresponsabilidad relacional, me parece que el tema de cultura de paz forma parte evidentemente de la formación integral, la cual debe de ser intencional y evaluable. Es muy importante que cuando nosotros pensemos en este tipo de dinámicas, las tengamos que incorporar en nuestros desempeños relacionales, motivar la coevaluación y las autoevaluaciones justo para poder plantearlas. Entonces, con esto cierro. Nuestra docencia contribuye a la paz cuando se ejerce una mediación que problematiza la tecnología, cuando enseñamos al estudiantado a identificar los sesgos algorítmicos y cuando humanizamos los entornos virtuales mediante el cocuidado y la palabra empática. Entonces vamos a seguir trabajando para que la cultura de paz sea un hábito. Muchas gracias por lo compartido, Guillermina. Qué importante es lo que expresas, porque pues la paz no puede fingirse, ¿verdad?
y ocupamos un doble esfuerzo porque a veces queremos dar lo que no tenemos. Y justamente es desde las aulas preguntarnos, ¿realmente yo procuro estos entornos donde el diálogo sí prevalece o caigo en prácticas un tanto autoritarias, donde yo determino, donde no permito que el otro se exprese, o a lo mejor no dejo a que haya lugar esta manifestación de opiniones, de puntos de vista? Entonces, bueno, requerimos sustancialmente el formarnos, el procurarlo y el construirlo, porque también es vivirlo desde cada ser. Si en nuestro ser hay guerras, hay desavenencias como tal, pues obviamente no esperemos que la interacción con el otro sea algo muy sencillo. Cada quien traemos nuestros guardaditos, nuestras formas de ser y demás, y jamás van a justificar contextos o prácticas que violenten la dignidad de las personas. Pues qué interesante todo lo que nuestros panelistas han compartido, nos brindan mucha luz de lo que tenemos que hacer como docentes, como personal universitario, como funcionario universitario. Todos estamos inmersos y justamente estos ejes temáticos, estos ejes transversales, son un componente fundamental de los perfiles de egreso. Un perfil de egreso va a reflejar el tipo de persona que queremos formar, con qué saberes, que va a delinear un profesionista, pero también el sello que la institución brinda a estas personas que se forman y que puede ser un sello muy distintivo y competitivo con relación a otras universidades. Y bien, bueno, a lo largo de este conversatorio hemos estado reflexionando sobre cómo el nuevo modelo educativo, que va a ser el modelo complementado, fortalecido, reforzado, no solo implica innovar en metodologías o tecnologías, sino también fortalecer una formación integral, centrada en la dignidad humana, la inclusión y la responsabilidad social. Y bueno, estos desafíos tenemos que enfrentarlos los docentes, ya sea en la modalidad presencial o en los entornos en línea. Y nos invita ¿a qué? A repensar nuestras prácticas, nuestras formas de relacionarnos con el estudiantado y bueno, y en el sentido mismo de la educación superior, porque tenemos que cumplir con un perfil de egreso que está dimensionado en los saberes. La persona es el centro fundamental de estos esfuerzos y tenemos que estar pues en la misma sintonía. Muchas gracias por lo compartido. Bueno, ya estamos concluyendo esta primera parte y abrimos un espacio justamente de conclusión en donde se le va a invitar a cada uno de los panelistas a hacer una última reflexión contestando una pregunta. Una pregunta le pediría a Cintia Karina, a Ana Cecilia, a Gerardo, a Mayra, a Guillermina, que escuchemos muy bien la pregunta que les voy a plantear. Y bueno, tenemos un minuto para contestar, un minuto cada uno, obviamente. Y creo que gran parte de lo que la respuesta a lo que nos pueda llevar, creo que ya se abordó, pero qué importante es que perfilemos y puntualicemos justamente en qué tenemos que centrarnos. La pregunta dice así: considerando los ejes abordados en este conversatorio, ¿qué transformación consideras indispensable en la práctica docente para formar profesionales más humanos, críticos y socialmente comprometidos? Vuelvo a leerla. Dice, considerando los ejes abordados en este conversatorio, ¿qué transformación consideras indispensable en la práctica docente para formar profesionales más humanos, críticos y socialmente comprometidos? Iniciamos con Cintia Karina. Gracias. Pues me gustaría recuperar que la sostenibilidad pues no es una asignatura adicional ni un tema que se incorpora al programa de estudios como tal, sino que es un lente desde el cual comprendemos y enseñamos la realidad como un sistema complejo e interdependiente, ¿no? Decir todo está conectado. Transversalizar la sostenibilidad significa transformar la práctica docente para que cada disciplina contribuya
desde su propio campo del conocimiento a comprender la complejidad de los desafíos socioambientales e impulsar soluciones innovadoras, éticas y contextualizadas que fortalezcan la resiliencia de los territorios, de las comunidades y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias, Cintia Karina. Ahora es el turno de Ana Cecilia. Muchas gracias. Yo considero que la transformación más importante que nos plantea el modelo educativo de nuestra institución es pasar de una docencia centrada en la transmisión de conocimientos a una docencia centrada en la formación de personas, justo como lo comentabas, Lalo. Y los 5 ejes transversales nos recuerdan que nuestro papel va más allá de enseñar contenidos disciplinares. Debemos de formar estudiantes capaces de pensar críticamente, actuar con ética, convivir en la diversidad, ejercer una ciudadanía responsable, cuidar el medio ambiente, aprovechar las tecnologías de manera consciente y participar activamente en la transformación de las comunidades. Esto implica que como docentes, pues debemos asumirnos no solo como especialistas en nuestras áreas de conocimiento, sino también como facilitadores de experiencias de aprendizaje que puedan promover la reflexión o el diálogo, la inclusión, la colaboración y el compromiso social que favorezcan el desarrollo de competencias humanas e interculturales y, por supuesto, socioemocionales que nos permitan comprender la complejidad de la realidad y poder actuar de manera responsable frente a ella. Entonces, para cerrar, hablar de internacionalización en el modelo educativo de la Universidad de Colima nos invita a comprender que internacionalizar no es solamente cruzar fronteras, sino también abrir nuestras aulas, nuestras disciplinas y nuestras formas de pensar a la diversidad de perspectivas, culturas y realidades que conforman nuestro mundo. Les agradezco profundamente este espacio de reflexión y de diálogo. Gracias a ti, Ceci, por lo compartido y qué importante es enfatizarlo. Por eso se pidió justamente este espacio de puntualización. Ahora es el turno de Gerardo Emanuel. Escuchamos atentos. Gerardo, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a manera de conclusión, pues yo considero que la transformación indispensable que debemos asumir en nuestra práctica es transitar de ser personas transmisoras de información a convertirnos en personas mediadoras y diseñadoras de experiencias de aprendizaje. Desde la visión de la universidad digital, como lo dije anteriormente, eso significa dejar de ver la tecnología como un fin y asumirla como una herramienta transversal, ética y crítica para que el estudiantado analice y resuelva los problemas reales de su entorno. Nuestra práctica debe evolucionar para convertir a los ecosistemas digitales en espacios vivos de colaboración. Es exactamente en esos entornos virtuales, interactivos, donde los grandes propósitos de la sostenibilidad, la igualdad de género, la cultura de paz y la internacionalización solidaria pueden llevarse a la acción mediante el diálogo y la resolución de retos. Finalmente, puedo decir que la transformación indispensable es humanizar nuestra docencia y nuestro uso de la tecnología, empoderando a las y los estudiantes para que ejerzan una ciudadanía digital activa y utilicen el conocimiento para comprender el mundo y transformarlo positivamente. Muchas gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias por estos énfasis que seguro estoy que hacen eco en todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, es el turno de Mayra. Adelante, Mayra, te escuchamos. Muchísimas gracias. Y precisamente yo recalcaría esto que les planteaba, pensar en el cuidado como un acto pedagógico, que pasemos de una relación de autoridad unidireccional a una presencia y reciprocidad. Retomo lo que dice Bell Hooks cuando habla de la enseñanza transgresora. Cuando vemos el aula como una comunidad de aprendizaje donde el profesorado también se transforma. Creo que eso también es un punto nodal. Nuestro modelo educativo tiene al y la estudiante al centro, pero también cómo vamos a nutrir ese nodo tan importante en nuestro espacio académico. Y esto me parece sumamente importante porque tenemos que pensar que eso no diluye el rol docente, perdón, sino cómo lo hace más ético, más consciente
y que apuesta y que apostemos por construir desde el nosotras, nosotros, nosotros, que piensen en conjunto, lo que decíamos, esta construcción de saberes. Evidentemente eso va a implicar que diseñemos y pensemos actividades donde el conocimiento emerge del intercambio, no solamente de esta acumulación individual, sino como les decía, como este replanteamiento y posibilidades que tenemos de conocer y acercarnos en comunidad, en colectivo, y que eso sea parte de cómo se va construyendo el conocimiento y evidentemente este conocimiento también cómo va interactuando con todos los otros temas transversales que evidentemente cada uno va apostando a cerrar brechas, que eso es uno de los enfoques esenciales de la igualdad de género, pensar en cómo nuestras acciones cotidianas cierran estas brechas de desigualdad y desigualdades presentes. Gracias, Mayra. Es fundamental lo que expresas y tenemos que aplicarnos justamente en eso. Y cerramos con la intervención de Guillermina. Te Sí, escuchamos atentos, Guillermina. sí, bueno, me gustaría referirme, estoy de acuerdo y suscribo las palabras de mis compañeros y compañeras. Me gustaría también traer a la discusión el tema de la cultura de paz para la reivindicación del papel del docente desde la pedagogía del cuidado y la justicia cognitiva. Me parece también que buscar espacios justamente como estos de reflexión en el que también nos importa y sepamos que somos importantes para el modelo educativo, nuestros roles docentes, también nos va a permitir que este aprendizaje que vamos a tratar de gestar en las aulas se vea proyectado también. Entonces, cuando hablamos de que el modelo educativo le importa el ser, también le importa el ser de quien ejerce la docencia. Entonces, me parece importante mencionarlo como parte de la transición a estar configurando estos procesos de cultura de paz, y en ese sentido también pues es indispensable y urgente este papel que ya hacía alusión el doctor Gerardo de mediador pedagógico y relacional. Me parece que esta parte de la formación integral con todos los elementos que ya antecedieron a los ejes transversales y que por supuesto importa para el tema de cultura de paz, pues debemos de poner énfasis en cómo complementamos ciertas dinámicas para gestar estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, o rescatamos las que ya se tienen porque partimos del hecho de reconocer que muchos y muchas de ustedes ya las aplican en el aula, es volverlas a hacer visibles, hacerlas conscientes para ponerlas en práctica. Entonces la articulación de la cultura de paz en esto pues nos implica una gran responsabilidad porque vamos a generar una ciudadanía que sea capaz de conmoverse ante la injusticia, de dialogar con la alteridad y comprometerse activamente con la transformación en su entorno. Entonces, no es tarea menor, pero agradezco mucho estos espacios de reflexión. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias, Guillermina. Agradecemos a cada panelista por sus atinadas intervenciones y respuestas que brindan mucha luz a la comunidad universitaria, al trabajo personal que cada una y uno realizamos, pues como personas, pero también como un colectivo. En esta lógica y con todos los argumentos compartidos es conveniente cuestionarnos, pero sobre todo reflexionar permanentemente sobre cómo estamos las y los docentes y el personal universitario, las academias y las dependencias universitarias con respecto a la concreción y posterior optimización de estos bloques temáticos, pero también con otros énfasis del modelo educativo. Y vale la pena preguntarnos de manera personal, es dónde estoy situado, dónde me encuentro, qué estoy haciendo para, en esta etapa de sensibilización, bien lo decía la doctora Marta, es sensibilización, pero ya tenemos muchos elementos que podemos, o que nos permiten concretar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me entusiasma, me cautiva lo que escucho, lo que nos comparten, lo que estoy viviendo? Y finalmente, ¿qué estoy logrando en esta etapa de sensibilización? Es fundamental que nos cuestionemos, que reflexionemos, que compartamos, porque hay los espacios para compartir, pero no nos vamos a quedar nada más en el discurso, sino pues en la acción. Y esa acción va a llevar a un impacto en la formación de nuestro estudiantado. Fíjense que estoy revisando el chat y pues hay muchos comentarios, felicitaciones,
reflexiones y se nota bueno, hay gente que ya ha leído el modelo y que está muy en sintonía con lo que los panelistas nos comparten, con la esencia propia del modelo y van más allá. Pero hay dos aspectos que me gustaría que abordáramos, que por cuestiones de tiempo, ya estamos sobre el tiempo, ya estamos pasaditos del tiempo, pero es fundamental el que los abordemos. Y hay una pregunta que dice con respecto a qué papel o qué tan importante es el papel de la familia en todo esto que queremos realizar en la universidad, viéndolo desde la parte de los bloques, pero de la esencia del modelo. Y la otra es con respecto a prohibiciones estratégicas en algunos países avanzados en tecnología, con respecto al uso de las inteligencias artificiales generativas y otros recursos en contextos netamente escolares. ¿Alguien quisiera compartirnos con respecto a esto? Adelante, Sí. Mayra. Gra- Ah, muchas, muchas gracias. Me referiré a la pregunta sobre el vínculo que hay con la familia o la importancia de la familia en el marco de este modelo educativo. Desde la mirada de género, evidentemente algo que sí o sí es fundamental y lo que hemos abordado es reconocer cómo llega el estudiantado a nuestras aulas. Es decir, no todas las personas comparten las mismas condiciones, no todas las personas comparten las mismas dinámicas en sus familias y desde el tema de género, aspectos como qué tanto se potencia o no la participación de las mujeres, cómo se distribuye el cuidado, cómo se valoriza o no el trabajo que hacen mujeres, hombres, etcétera. Eso va construyendo imaginarios, va construyendo ideas de cómo es ser mujer, ser hombre y cómo con esas ideas llegan a estos espacios. Y creo que, bueno, por un lado, la función indispensable, la función esencial de la universidad es ofrecerles estas alternativas cuando, como otras posibilidades de desarrollarse, pero también si ya vienen con casa desde eso, potenciarlas. Entonces, digamos, no está desarticulado, no es un tema aparte, sino comprender cuáles son sus contextos para poder intervenir en función de qué podemos mejorar, potenciar y también creo que sería y algo que la universidad hace de manera recurrente y me parece cada vez más y lo celebro es involucrar a las familias para que conozcan el modelo educativo, las acciones que hacemos aquí y demostrarles qué es lo que la universidad le está ofreciendo a sus hijas, a sus hijos y que esto pueda ser reforzado en esos espacios tan íntimos como son los hogares. Gracias, Mayra. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Sobre todo, Mayra ya abordó la parte de la familia fundamental y creo que tiene que ser un eje sustancial que debamos atender, pero en cuestión de estas prohibiciones con respecto a la inteligencia artificial y otros recursos, ¿alguien quisiera compartir ya para ir cerrando esta primera parte? Bueno, Eduardo, creo que podría abonar en este comentario. Pues yo creo que hablar de las prohibiciones que hemos visto de manera particular en ciertos países y que nos hemos dado cuenta por distintos medios de comunicación, creo que actualmente es un tema de mucho debate, ¿no? Desde un punto de vista, y a lo mejor con la experiencia que nosotros estamos viviendo como profesores, porque cuando damos clases nos damos cuenta de eso, que es el hecho de que vemos que los estudiantes, pues de repente nos entregan tareas, productos, proyectos hechos con inteligencia artificial. Y es donde entra este debate y estoy viendo los comentarios de lo que los profesores están opinando y creo que es algo que estamos todos, vamos a ponerlo entre comillas, sufriendo, ¿verdad? Entonces es debatible el punto de vista de si prohibirlo o no. Pero yo considero que el punto importante es aprender a utilizarlo de manera conveniente. Y aquí viene el tema de la alfabetización digital. Yo creo que es muy importante que sí, enfocarse a ciertas edades, no es lo mismo que utilice un niño de primaria, la inteligencia artificial a que lo utilice un estudiante de nivel medio superior o superior,
pero creo que enseñarlos a utilizarla de manera correcta sería de mucha utilidad. Entonces creo que el reto es cómo los estudiantes, los jóvenes, los niños aprendan a que es una herramienta, no es algo que les va a solucionar, no es algo que les va a dar respuestas a todos, y sobre todo que no los va a hacer competentes disciplinarmente en ningún tema, por así decirlo, ¿no? Es decir, creo que siempre siempre va a ser una opción de apoyo, de investigación, de ideas, pero finalmente volvemos al punto inicial. El ser humano tiene que estar en el centro de todo. Así que bueno, una opinión de si está bien o está mal prohibirla, pues creo que es un debate que esté muy amplio para ello, ¿no? Porque desde mi punto de vista, prohibirla no es la solución. Pero bueno, aprender a utilizarla sería muy conveniente. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sí, yo coincido con la postura. Hay que retomar estos recursos, pero también poniendo en un primer lugar, en un primer término, todo el potencial humano, la creatividad, toda esta parte de producir, que no merme en los procesos formativos, que no merme en las aulas y sobre todo que no merme tampoco en la institución. Hay muchos comentarios de felicitaciones para ustedes, les encantó el formato que se logró en esta charla, por los énfasis compartidos, por esa claridad que ustedes tienen y sobre todo que está en sintonía y acorde a lo que se está trabajando en cada una de las dependencias en este contexto integral. Ya decía, no hay que verlo fragmentado, es desde la integralidad. Te recuerdo, por favor, registrar su asistencia y le pediría al equipo de apoyo, por favor, que si nos proyectan la constancia a la cual se hacen acreedores las compañeras y compañeros panelistas. Ah, ¿le puedes dar sí, un poquito más de zoom, por favor? Bueno, ya se visualiza. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Cintia Karina Rojas Mayorga y pues a todas las y los panelistas por su valiosa participación en el seminario de sensibilización del modelo educativo, dictando la sesión 8 denominada Implementación del modelo educativo en la práctica docente, sostenibilidad, internacionalización solidaria, universidad digital, inclusión, igualdad de género y cultura de paz, como parte de las jornadas académicas que se desarrollan del 22 de junio al 3 de julio de este año. Firma al calce la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González. Muchas felicidades, compañeras y compañeros. Un placer y un deleite haber compartido con ustedes justamente este espacio. Bien, y antes de dar la voz a los panelistas para la actividad de sensibilización, pues los seguimos invitando, compañeras y compañeros que nos escuchan y que nos ven, a que sigan participando en los 2 últimos días que hay todavía de conferencias. Recordemos el énfasis, la universidad que transforma, nuevos caminos para la docencia, donde todas y todos tenemos algo que hacer y en algo vamos a impactar. Les agradezco mucho su atención y cedo el uso de la voz a las compañeras y compañeros panelistas. Estoy al pendiente por cualquier cosa que se ofrezca. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues vamos a dar seguimiento y daremos inicio al taller de concientización sobre el tema del panel, donde involucra a los 5 ejes transversales. El tema de la actividad es transversalidad en la educación. Este instrumento forma parte de un ejercicio académico orientado a analizar las intersecciones entre los 5 ejes transversales. Y pues bueno, para darles un mayor contexto, pues cedo el uso de la voz a mi compañera Mayra. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias a todas y a todos por su interés. Y precisamente de lo que dialogamos en el conversatorio
hemos planteado un taller que evidentemente nos planteábamos dos retos esenciales, la virtualidad y la cantidad de personas. Entonces, lo que vamos a hacer, la maestra Ana Cecilia, bueno, nuestra querida Ceci, Ceci y yo compartiremos la lectura de un caso de la vida real, para que por favor acompañen la lectura y ya después Gerardo va a explicarles cuál va a ser la dinámica. Entonces, se va a estar proyectando para que acompañen con nosotras y posteriormente creo que también se les va a enviar la liga en particular. Entonces, Gerardo, ¿nos apoyas por favor para irla cambiando? Muchas gracias. Durante el semestre de agosto a diciembre de 2025, la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima recibió a 3 estudiantes visitantes provenientes de diferentes universidades latinoamericanas. Las jóvenes se integraron a la comunidad como parte del programa de movilidad académica con el propósito de cursar asignaturas relacionadas con la producción agropecuaria, la sustentabilidad y el manejo responsable de los recursos naturales en un entorno tropical único. Desde el inicio de su estancia, la presencia de los estudiantes generó un gran interés. El personal académico de la Universidad de Colima aprovechó esta valiosa oportunidad para enriquecer sus clases, incorporando una perspectiva internacional. Al abordar temas de biodiversidad y agricultura sostenible, se invitaba a las visitantes a compartir cómo se desarrollaban estos procesos en sus regiones de origen, permitiendo contrastar realidades y reconocer diferentes enfoques para el manejo del territorio. Esta integración se extendió fuera del aula cuando fueron invitadas a las jornadas de internacionalización organizadas por la Universidad de Colima. Fue un espacio donde fortalecieron el diálogo intercultural al compartir aspectos de su gastronomía, costumbres, sistemas educativos y tradiciones locales, creando un puente de conocimiento que superaba las fronteras geográficas. Sin embargo, la experiencia también estuvo marcada por desafíos logísticos. El primero surgió en torno al traslado. Debido a las obras de ampliación y mantenimiento en la carretera de acceso al campus, que yo creo que todo el mundo lo hemos vivido en algún punto, la movilidad diaria se volvió complicada y riesgosa. Las estudiantes debían enfrentarse a largos tiempos de espera y trayectos inciertos bajo el intenso sol de la región. Frente a esto, la Universidad de Colima generó condiciones institucionales basadas en la empatía, implementando un programa híbrido que combinaba clases virtuales con asistencia presencial escalonada. Esta medida no solo favoreció la permanencia estudiantil, sino que abrió la reflexión sobre cómo la flexibilidad puede reducir los desplazamientos físicos, optimizar recursos y disminuir los impactos ambientales. Un segundo desafío se manifestó en la dinámica de integración social y de género dentro de las aulas. Al formar parte de un grupo reducido de mujeres en espacios con participación predominantemente masculina, las estudiantes visitantes percibieron que sus opiniones solían ser minimizadas durante el trabajo en equipo, enfrentándose a sesgos culturales arraigados en el sector agropecuario. Paralelamente, se enfrentaron a barreras para una integración social plena. Mientras algunos estudiantes locales mostraron apertura, otros mantuvieron dinámicas de círculos cerrados. Las visitantes llegaron a sentirse excluidas en ciertos momentos, revelando un reto importante para la Universidad de Colima en la construcción de redes de apoyo y verdadera hospitalidad universitaria. Una nueva complejidad emergió de la modalidad híbrida. Para superar la distancia física, el personal docente asignó un proyecto colaborativo a través de la plataforma institucional EDUC. El proyecto requería el uso de la inteligencia artificial generativa para el análisis de datos agrícolas orientados a una producción sostenible, buscando unir la tecnología con la práctica de campo. No obstante, la mediación tecnológica evidenció nuevas brechas. Una parte del estudiantado local utilizó la inteligencia artificial de forma crítica, delegando en la herramienta la redacción de su parte sin un análisis profundo. Por su parte, las visitantes expresaron sentirse desconectadas, señalando que el trabajo digital se había reducido a un intercambio transaccional de archivos sin un verdadero diálogo humano.
El personal docente de la Universidad de Colima advirtió que, si bien la tecnología resolvía la distancia física, el uso puramente operativo de la inteligencia artificial no fomentaba la creatividad ni la construcción colectiva del conocimiento. Se enfatizó la necesidad de retomar el pensamiento crítico para que las herramientas digitales fueran puentes y no muros en la educación superior. Hacia el final del semestre y tras sortear estos retos, las estudiantes coincidieron que la experiencia en la Universidad de Colima fue académicamente enriquecedora y personalmente transformadora. Reconocieron el respaldo recibido y la importancia de la resiliencia institucional para transformar los desafíos en lecciones de vida y ciudadanía global. Y bueno, creo que con esto termina nuestra historieta, entonces le doy el uso de la voz a el doctor Gerardo para que nos explique la actividad que vamos a realizar. Muchas gracias, maestra Ceci. Bien, pues bueno, para continuar con este trabajo, vamos a acceder a este recurso educativo, el cual está en la dirección dgre2.col.mx/transversalidad. Lo voy a poner en el chat. Y bueno, voy a explicar ahorita, les mando el enlace. Y bueno, como podrán observar ustedes, aquí está en primera instancia la historia que acaban de leer la maestra Mayra y la maestra Cecilia, con la intención de que la puedan volver a consultar. Y bueno, este recurso educativo que nos hicieron el favor de realizar la Dirección General de Recursos Educativos, lleva justamente el que cada uno de nosotros podamos expresar como dice aquí, a través de su experiencia profesional, los principios de inclusión, igualdad y sostenibilidad, ¿no? En este caso, bueno, viene una serie de preguntas, cada dos preguntas corresponden a cada uno de los ejes transversales y bueno, finalmente es que hagamos un proceso de reflexión sobre el caso. Como lo mencionaron mis compañeras anteriormente, se trata prácticamente de una experiencia previa que se tuvo, por lo tanto, les pedimos tomarlo de la manera más analítica, porque bueno, estamos tomando un caso real a lo cual nos podemos enfrentar en algún momento como profesores. Entonces, bueno, a fin de cuentas, con sus respuestas, como se darán cuenta, se van a guardar. Se hará un análisis con esta información para después compartirles un insumo con todos ustedes sobre qué es lo que se captó de la información que cada uno de ustedes nos dieron. Para eso, pues vamos a dar un tiempo considerable para después, entre todos o a través de algunas participaciones, llegar a una conclusión al respecto. Si tienen alguna duda, les pediría por favor que nos la compartieran en el chat y con todo gusto mis compañeras y su servidor estaremos para estarles respondiendo. Vamos a dar unos minutos para que lo puedan ustedes revisar. Gerardo, marca error en el enlace. Está apagado tu micro, doctor. Se los comparto nuevamente.
Lo compartí nuevamente por si me equivoqué en alguna letra. Sí me lo abre perfectamente. Espero que no tenga ningún problema para abrirlo quienes hacen falta. Gerardo, comentan de la lectura. ¿Les explicas dónde se encuentra, por favor? La lectura se encuentra en la misma dirección que les pasé en el mismo link. Está al inicio. Voy a regresar a la pantalla para que lo puedan ustedes observar. Como podrán ver, aquí es donde inicia. Aquí está la historia que acabamos de dar lectura y posteriormente viene el cuestionario. Algunas compañeras y compañeros manifiestan que no pueden ingresar, al parecer, a veces algunos problemas técnicos, porque en mi caso yo sí pude ingresar. Entonces les pediría por favor a los que ya tienen acceso al recurso, pues proceder a avanzar en la actividad que los panelistas nos han encomendado. Para quienes no han podido ingresar y lo están manifestando en el chat, les estoy compartiendo el link nuevamente para ver si logramos que ingresen.
estamos leyendo que hay problemas de Internet. Bueno, es parte de los errores que podemos enfrentar cuando involucramos el uso de la tecnología para este tipo de dinámicas. Sin embargo, bueno, primero desde la empatía y desde su colaboración les queremos pedir quien no pueda guardar sus respuestas en este momento, lo puedan hacer a lo mejor con un mejor internet, por ahí guardarlas para ya sea manual en un espacio o algo para poderlas luego posicionar en el servidor y poderlas compartir, porque algo que nos gustaría como parte de la retroalimentación, evidentemente será leerlas para saber sus opiniones y sus reflexiones particulares, y también porque nos gustaría mucho poder generar algunos elementos infográficos para poder compartir en redes sociales como parte de la voz de cada una y cada uno de ustedes. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría abrir el micrófono, para tener algunas 2, 3 participaciones que nos permita reflexionar sobre algunas de las preguntas que ustedes pudieron ver en nuestro recurso educativo. Entonces, les pediría que si gustan levantar la mano, con la manita digital que tenemos en esta aplicación, para darles el uso de la voz. De verdad nos encantaría mucho poderles escuchar y que compartan algunas de las reflexiones en torno a las preguntas que vienen en el recurso educativo. Entonces, sí, seguimos leyendo que no es posible guardar algunas de sus preguntas. Entonces, no sé si alguien quiera hacer el uso de la voz. Paula, adelante. Si pueden activarle el micrófono, por favor. Sí. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Lo que me pasó con el caso es que justamente al integrar como las diferentes disciplinas o ver un caso de una manera como transdisciplinaria y por todas estas problemáticas atravesadas, me resulta muy difícil responder tan rápido tantas preguntas. Justamente me parece que es como un reto que quería mencionar porque siento que todas las mejoras a las que tratamos de apuntar desde la universidad no están contemplando que la prisa con la que estamos a veces dificulta llegar a procesos que requieren un tiempo. O sea, cualquier proceso de comprensión de una situación compleja requiere necesariamente tiempo para poder pensar, para rebotar ideas, para que esto que llegamos como primera aproximación se pueda ir puliendo. Entonces, lo primero que quería decir es que, bueno, veo que voy lenta, tengo un curso a las 11, entonces, y esas son situaciones que nos están pasando, además de las que, por ejemplo, emergieron, ¿no? La dificultad técnica para conectarse. Bueno, solamente como apuntando al caso, yo lo que pensaba es que se podían hacer dinámicas de crear grupos heterogéneos de los estudiantes y que se hagan dinámicas de roles rotativos, ¿no? Que cada estudiante puede asumir un rol diferente o desde liderar el grupo, o tomar muestras. No sé si en las actividades iban a seguir siendo todas en línea o también presenciales. Y al final de la clase, tener un momento de reflexión sobre la propia dinámica del grupo, cómo había sido la toma de decisiones, lo cual también enfatiza en que necesitamos más tiempo. No nos alcanza el tiempo de un semestre y no nos alcanza porque no solo estamos abordando lo disciplinar, los contenidos, sino que estamos hablando de vínculos, de relaciones, de procesos culturales que requieren construcciones con más tiempo, ¿no? Y más paciencia. Entonces creo que es como un ejemplo perfecto esto de sentirnos también presionados, quizás de mandar un producto de que hice mis respuestas, pero finalmente no estamos pudiendo profundizar más y creo que eso es una lástima, porque a veces que necesitamos abarcar todo y todo queda en la superficialidad justo por esta propia prisa en la que no podemos detenernos bueno, a perder el tiempo pensando, ¿no? Y reflexionando, que no es perder el tiempo, quizás llegamos a cosas más provechosas. Pero bueno, eso, quizás me tengo que retirar porque ya tengo otro curso. Pero muchas gracias. Sí, gracias.
Paula, la verdad es de que me da mucho gusto que nos compartas justo estas inquietudes que son necesarias traer al escenario. Estas agendas hay que repensarlas desde justo para ser consistentes con la pedagogía del cuidado, de cómo replantearlas de una mejor manera. Evidentemente las jornadas académicas se plantean justo con una lógica también de poder hacer una especie de justicia territorial por los desplazamientos que implicaría tener presencia en todos los campus, pero siempre se pierden y se ganan algunas cosas en esta lógica. Entonces yo sí te agradezco mucho, primero la disposición de tomarte el tiempo para reflexionar sobre cada una de estas preguntas. Te pediría que lo puedas hacer posterior, nos puedas compartir las respuestas porque, insisto, será de mucha utilidad también escuchar estas preocupaciones que forma parte justo de lo que nos interesa con lo que nos provoca este nuevo modelo educativo. Muchas gracias. Sí, adelante, Armando Galindo, tiene el uso de la voz. Sí, sí, doctora, ¿sí me escuchó? Sí, Muchas, adelante. muchas gracias, sí. Bueno, es un gusto, un placer, la verdad, haberles escuchado y sin embargo el ejemplo que nos comparte ahorita la maestra Paula, ¿verdad? Es precisamente lo que también nosotros tendríamos que ver en un escenario con nuestros alumnos. Eh, a mí se me dificulta mucho todavía las habilidades tecnológicas, hago mi mejor esfuerzo. Sí, alcancé a contestar las preguntas, pero no me permite guardarlas, pero veo que lo que me duele a mí le duele a muchos de mis compañeros y compañeras, porque aquí estoy viendo que les pasó lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo que quizás suceda con nuestros alumnos. Si nosotros recordamos la pandemia, yo fui uno de los maestros que quería que todos me respondieran igual cuando la situación de ellos era muy diferente, ¿verdad? Algunos no tenían ni siquiera el acceso a internet en los lugares donde vivían, tuvieron que trasladarse a otro lugar para poder estar en contacto con nosotros. Aquí más o menos sucede lo mismo, en este caso que nos comparten de las compañeras que llegan a a la Facultad de Agronomía y que vienen de otros países y que de repente conocen pues un contexto diferente, ¿no? Sin embargo, el caso es bueno compartirlo de esta manera, es excelente, yo la verdad agradezco la oportunidad y me felicito por haber podido estar con el tiempo, porque igual que la maestra también voy a tener que salirme y ya no alcanza uno a... Ayer nuestra facultad tuvimos nuestra reunión de trabajo en plena jornada y se atrasó un poquito el inicio. Ayer empezamos a las 10 y no a las 9, entonces ya, y eso también le sucede a nuestros alumnos. La verdad es que también tendríamos nosotros que tomar en cuenta esa situación, como bien lo dice la maestra Paula, de el tiempo y la situación pues de la tecnología para todos. Muchísimas gracias por permitirme hablar, doctora, y felicidades por la conferencia de hoy. Muchas gracias. Sí, efectivamente, también justo este sentimiento de no poder resolver las cosas en el momento también genera evidentemente esta sensación de que no estamos cumpliendo en tiempo y en forma, que es parte de las reflexiones que nos llevamos con esto. Me gustaría ahora escuchar a la doctora Alma. Adelante, sería nuestra última participación verbal. Se está trabajando para poder resolver el tema de recibir las respuestas. Sí les pediría que si ya las escribieron en el recurso, por ahí puedan copiarlas y pegarlas en un documento en lo que terminamos de resolver el poder recibir sus respuestas. Adelante, Alma. Hola, bueno, pues no, más que coincidir con los comentarios, yo quiero irme como al espacio de reflexión porque hay cosas que me parecieron importantes. Por ejemplo, cuando dices que como docente, ¿qué se puede hacer? Yo fui estudiante de intercambio y yo ahí lo que reconozco, obviamente como pensándolo en el modelo, es que algo que a mí me sirvió es que mis docentes estaban informados de que yo era un estudiante de intercambio, de que yo hablaba otro idioma y que me daban mucha información respecto a todo lo que necesitaba, no solo lo académico.
Y entonces creo que eso abona pues a todos los saberes, al de convivir, al de saber hacer, al de saber transformar, ¿no? Eso por un lado. Y luego aquí también confieso que cuando el caso plantea esta carrera, bueno, sé muy poquito de la licenciatura en ciencias agropecuarias, entonces me puse, por ejemplo, a buscar la matrícula, hay más hombres, hay mujeres, porque si vamos a hacerlo con género, por ejemplo, yo pienso en mi contexto, trabajo social, la mayoría son mujeres. Entonces siento que a lo mejor la igualdad de género sería menos que allá, que vi que la matrícula es como del 60 y tantos de varones, ¿no? Entonces creo que también esas son cosas que tendríamos que reflexionar porque los contextos son diferentes. Entonces, por ejemplo, hacer equipos mixtos, pues puede funcionar en ese caso, pero a lo mejor en estos donde, por ejemplo, hay 2 chicos por cada salón, pues no sería la estrategia. Entonces, eso es como mi reflexión frente a las preguntas. Me parecieron muy interesantes y también sobre la estrategia de mediación pedagógica. Yo ahí me quedo un poquito con la duda respecto a, por ejemplo, como docentes, hasta dónde sí y hasta dónde ya le toca a un tutor o nos toca canalizar o le toca como otra instancia, ¿no? Aprovechando pues que las hay en esta universidad. Pero siento que entonces ahí nuestra tarea es fácil, es escuchar, es ver qué podemos aportar desde una escucha activa y también darles la palabra, porque yo pienso que cuando uno va a otro país o vienen a nuestro país, darles la palabra los convierte automáticamente como en agentes activos y eso permite que también quien está aquí, por ejemplo, vea que hay otras formas de hacer cosas, ¿no? Y que no solamente lo que se hace en Colima es lo que es, ¿no? O lo que saben nuestros profesores es lo que hay. Entonces, como esta es la reflexión que me gustaría dejar, un poco mezclando todas las preguntas, pero pienso que es una buena reflexión como de inicio, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Y ya. Muy bien, muchas gracias, Alma. Realmente me parece que también hablar y el reconocer nuestras propias experiencias y nuestro propio bagaje en esta forma de articular la formación integral de nuestros estudiantes a partir de este tipo de experiencias creo que pueden resultar bastante significativas. Tenemos la posibilidad de recibir una última participación, si alguien quiere hacer uso de la voz. Por aquí nos empiezan a compartir que hay compañeros que ya pudieron enviar sus respuestas. Mm, Sin embargo, bueno, parece que la mayoría sigue con alguna complicación de la Silvina, un tecnología. comentario. Sí, Digo, adelante. dada la importancia del recurso que muestran, y justamente atendiendo lo que la doctora Marta nos dice, bueno, es de sensibilización. El recurso es fabuloso y más que nos lleva a la reflexión. ¿Y por qué no pensar en alguna estrategia, digamos, de recuperación posterior o ya sea que después se tenga como algo es profeso para justamente tener y compartir la riqueza? Ahorita por las fallas que hemos tenido, igual al inicio estuvimos así, ¿eh? O sea, al inicio varios de los panelistas no teníamos internet. Y eso va a suceder en las aulas y en las instituciones y en nuestras casas, pero yo sí rescato mucho la estrategia de sensibilización, el recurso es fundamental porque está cumpliendo su cometido, el analizar, a ver, ok, ya no le hice un caso, pero ahora en donde yo me encuentro, ¿ha pasado algo similar? ¿Podemos prevenirlo? Entonces sería cuestión de perfilar esa parte. Estamos ya sobre los tiempos, son las 10:53 de la mañana y sí sería conveniente el que se tome una decisión al respecto. Gracias. Sí, de hecho, desde la pedagogía del cuidado y de la solidaridad, sí les pediríamos que se puedan quedar con el enlace del recurso educativo para que nos puedan compartir sus reflexiones, tomarse un poco más de tiempo también para poderlas enviar. Les decía, queremos el equipo poder leer sus respuestas y poder generar algunos materiales infográficos que se puedan subir a redes, que puedan ver su voz también en estos materiales. Está el doctor Gerardo levantando la manita. Adelante, doctor, antes de cerrar.
Sí, bueno, nada más comentar rápidamente que le pediría al equipo de la DIGEDPA, si nos apoya en transmitirles el enlace, vamos a verificar qué pudo haber pasado y si a través del conducto de la doctora Marta Chávez se puede enviar el enlace nuevamente a los participantes. Se los agradecería mucho a través de la doctora Marta. Y bueno, que en algún momento, si tienen la oportunidad de compartirnos sus reflexiones, nos las hagan llegar, porque bueno, la intención también era darle continuidad a esta recopilación de información. Si ustedes ya tienen sus preguntas guardadas, digo, contestadas, los invitaría a ir en el navegador, en la opción de imprimir, para que lo pudieran guardar como PDF y no lo tengan que volver a transcribir. Copian y pegan las respuestas. Entonces, o pasarlas a un archivo de texto, lo que se le haga a cada quien más sencillo, y les haríamos llegar el link a través a la doctora Marta Chávez, y para ver si a través de su equipo nos hace el favor de hacerles llegar el enlace. Gracias. Y también antes de darle el uso de la voz a la doctora Marta, las respuestas no se enviarían a un correo particular, sino utilizaríamos el mismo recurso educativo para hacerlas llegar. Adelante, doctora Marta. Y nada más decir que si con gusto mandamos la información. Yo tuve el mismo problema que los demás. Ahorita le borré la parte de error, pero no sé si sí se guardó o no se guardó porque no me dice nada. O sea, no sé si la información, lo que hice finalmente son capturas de pantalla, pero no sé si se retoma este recurso o cambiemos a un Google Form. Lo dejo ahí nada más. Si nos pasan este link, con gusto lo compartimos. Sí, sí, de Gracias. hecho, tenemos varios comentarios que no se guardan. Evidentemente, si el servidor está fallando, pues no van a poder en el mismo recurso guardar las respuestas. Eso es importante, por eso comentaba tanto el doctor Gerardo como yo que pudieran guardarlas en un documento o en su caso imprimir el recurso para que se les guarde como PDF y luego poder copiar y pegar las respuestas en el mismo recurso educativo que les haremos llegar vía la doctora Marta en DIGEDPA los resultados, el enlace para que puedan ustedes compartirnos sus reflexiones. Porque también algo que hemos estado comentando los ejes transversales es que vamos a continuar con estas dinámicas de integración donde todas las miradas estarán puestas en diálogo para poder aterrizar nuestro ejercicio docente de manera cotidiana y que el ejercicio, aunque empezamos con un proceso de sensibilización, pues vamos a darle mucha continuidad y vamos a estar muy presentes también como parte de este proceso. Entonces, ya nada más para hacer el cierre, pues justo el recurso educativo se pensó en un escenario particular donde quisimos traer a la reflexión que los ejes transversales dialogan de manera simbiótica, como lo pudimos ver en el caso que nos compartió, que leyó Mayra y la maestra Ceci, para poder justo pensar y repensar cómo en el modelo educativo están presentes, los hacemos visibles y bajo la formación integral debemos de hacerlas intencionadas. Entonces, en ese sentido, pues cerraríamos con esto la dinámica. Parte de las fallas tecnológicas las vivimos de manera cotidiana, también forma parte de la realidad docente que tenemos. Entonces, el poder enfrentarte a escenarios que escapan un poco de tu planeación también forma parte de cómo ejercemos nuestra propia agencia cuando se complica el escenario. Entonces, bueno, yo con eso cerraría. Le agradezco mucho el espacio, agradezco mucho su participación, todos sus comentarios y por supuesto esperamos recibir sus reflexiones. Les saludo cordialmente y les deseo una bonita jornada y bueno, y con el ánimo de que ayer ganamos, entonces, bueno, que siga el entusiasmo. Hasta luego, que tengan lindo día.